Stefan Eitner es actor y guionista de series muy conocidas a nivel nacional, pero el motivo por el que viene al podcast de Médicos Mediáticos es bastante peculiar. Él es especialista también en comunicación no verbal y prepara y capacita corporalmente a los profesionales sanitarios para dar una mala noticia. La experiencia, por la propia naturaleza de la conversación, puede resultar desagradable o estresante, tanto para el profesional como para el paciente o sus familiares, por lo que saber comunicar y facilitar este proceso, a veces inevitable, es fundamental. Dentro cabecera. Médicos Mediáticos, un espacio conducido por Borja Gómez para sacarle partido a tu tiempo entre consultas. Cada día escribo un consejo para convertirte en un médico mediático. Si no quieres perderte el de hoy, visita ya medicosmediáticos.com. Hacerlo es gratis. Seguir en Médicos Anónimos también. Stefan Eitner reside actualmente en Madrid, aunque creció en Santiago de Chile a los pies de los Andes. Y entonces quiso ser actor, pero estudió psicología por las dudas, aunque luego se pasó al teatro con las mismas dudas. Y pese a todas esas dudas, o gracias a ellas, se convirtió en un reputado actor y guionista, además de dar clases a estudiantes de medicina en la Universidad Andrés Bello de Chile. Quédate conmigo porque en esta entrevista te contaremos las claves para saber comunicar una mala noticia, porque sí, todo puede aprenderse y todo es útil en determinados momentos. Y Estefan nos va a contar cómo. Aquí comienza tu podcast para llenar tu espacio entre consultas. Hola Estefan, bienvenido al podcast de Médicos Mediáticos. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Estupendamente, deseando hablar contigo porque creo que tienes mucho para contarnos y bueno, a ello vamos, pero en primer lugar, preséntate, ya he dado algunas pinceladas, pero cuéntanos, ¿quién es Stefan Eitner? Sí, bueno, soy actor y guionista, vivo en Madrid, como decías muy bien, y nací en Chile. Yo estudié hace 15 años o más la carrera de actuación en la Universidad Católica de Chile. Soy licenciado en arte en realidad de esa universidad, con la mención en escena, en interpretación. Y el máster de guión lo hice acá en Madrid. Ahora, entre mi vida actoral ahora que vivo en Madrid, han pasado muchas cosas, entre esas que he hecho muchas clases de todo tipo, teatro, y en la que mencionas tú particularmente, hacía clases a estudiantes de medicina. El curso se llamaba habilidades, o sea, era en comunicación, habilidades comunicativas. Y estaba centrada, como tú dices, en ponerse en situaciones más extremas y ayudar a los estudiantes que manejaran y gestionaran mejor esos momentos. Ujú. ¿Y cómo se llega a ser una especialista en comunicación no verbal y enseñar a profesionales sanitarios para que puedan lidiar con los peores momentos de los pacientes? Yo creo que algo que quizás se subvalora en los actores es que eso es lo que hacemos, es lo que entrenamos desde que entramos a la escuela de teatro, de actuación. Empezamos tanto a observarnos como a observar a nuestros compañeros, eh, el trabajo de las emociones. Cada uno tiene un pasado, una historia muy particular, por lo que las emociones no son una receta aparentemente, o eso es lo que yo pensaba, de cómo poder llegar a ellas, cómo gestionarlas, cómo manejarlas. Pero eso se entrena. Y yo conocí una técnica que se llama el Alba Emoting. Es una técnica, más bien es un método de gestión de emociones creada por una psicóloga e investigadora alemana que se llama Susanna Bloch. Ella crea este método que en realidad es un método de gestión de emociones. Cómo puedes hacer aparecer emociones, cómo puedes manejar su intensidad, cómo puedes verlas de mejor manera, reconocerlas y tal. A través de ese método yo he desarrollado bastante mi carrera actoral y también mi lado como profesor, poniendo en cada clase o en cada momento ciertos tips de cómo esa técnica te puede ayudar a mejorar eso. Y como te explicaba en algún momento, yo llegué a la escuela, a la Universidad Andrés Bello como a hacer un curso de paciente simulado. Yo llegué como actor. Y después de un tiempo, con la psicóloga que llevaba ese curso,
convenimos que podíamos dar un salto más y llegamos a hacer el curso que describías. ¿Mm? Y cuéntanos, ¿cuáles son esas claves que un profesional sanitario debe tener en cuenta a la hora de transmitir una mala noticia? Sí, yo creo que hay tres patrones efectores, por así decirlo, tres patrones en el cuerpo que se pueden trabajar para gestionar las emociones. Eh, una de esas, y creo que la más clara y la que más probablemente uno más a la vista tiene, o más en el inconsciente tiene, es la respiración. Eh, Uno cuando está nervioso, su respiración está descontrolada. Pero esa respiración se puede controlar. De la misma manera que la alegría, la tristeza, la rabia, todas tienen un patrón de respiración. A través de la respiración puede llegar a mejorar, a manejar la intensidad de las emociones. Creo que si tú tienes un mayor control de tus emociones, puedes obviamente manejar mejor cada momento. Me explico, uno puede subirse a dar un discurso y estar sumamente nervioso y se va a notar en la respiración, que se va a traducir en la voz, en tus manos, y mientras más nervioso te sientes, más incómodo te sientes, tu cuerpo lo empieza a manifestar de mayor manera y uno tratando de controlarlo de manera equivocada probablemente va a empeorarlo. Se puede llegar a poner rojo, se puede a poner torpe, puede botar algo, etcétera. Al contrario, si tienes las herramientas de cómo manejar lo que te está pasando, de al menos de manejar su intensidad, te vas a sentir mucho más tranquilo al momento de que ocurran situaciones que antes quizás no controlabas. Es puro entrenamiento. Y como te decía, una clave es la respiración, otra clave es la postura física y otra clave es el trabajo facial. No es lo mismo, obviamente, tener el entrecejo fruncido con una respiración inhalando, exhalando por la nariz. Eso solo te va a ayudar a aumentar, por ejemplo, la rabia y te vas a poner en ese estado. Y así, ¿sabes? Como manejando esas tres claves, tanto respiración como cuerpo, corporalidad, como músculos faciales, trabajo facial, puedes tener un manejo mucho mayor de tu emocionalidad. Ajá. Por irnos adentrando, vamos a ponernos, bueno, ¿quieres explicárnoslo con algún ejemplo que tú hayas trabajado de algún médico para que las personas que nos están escuchando puedan entenderlo mejor e incluso ponerlo en práctica ellos mismos? Sí, ¿Lo podemos sí, hacer? claro, o sea, tengo, bueno, bastantes ejemplos, pero siempre recuerdo, me pasó, me llamó mucho la atención que muchos de los estudiantes de medicina a los que les hice clase, al menos el primer año que hice clase, habían varios que eran eh, súper dubitativos con la voz, con una voz muy baja, casi daban con un tono también un poco arriba, como hablando un poco así. Ujú. Y daban esas noticias o se enfrentaban a esos momentos con eso, con mayor, eso se acrecentaba, ¿no? Entonces, lo primero, por ejemplo, simplemente al ponerse en esa postura un poco más con los hombros hacia adelante, hablando de esa manera un poco alta y con un tono casi para que no se escuchara, era evidente que lo que estaban transmitiendo era miedo. Entonces, cualquier compañero que se ponía al frente, yo recuerdo en particular un muchacho que le pasaba eso, cualquier compañero que se ponía a actuar con él, a improvisar, por supuesto que se lo comía. Y él era incapaz de dar, por ejemplo, una noticia porque su postura, su voz, estaba totalmente direccionada hacia el miedo. Y el miedo es una emoción que principalmente lo que quieres hacer es sacarte de ahí, arrancar. Entonces, ¿cómo iba a comunicar una noticia si es que él no quería estar ahí? Al menos lo que él demostraba con el cuerpo y con la voz. Ajá. ¿Y cómo debería, esa es la forma incorrecta, cómo Claro. sería la forma correcta, ¿no? Entonces, del cuerpo, de la voz, de la Sí, respiración. yo creo que teniendo un equilibrio, por supuesto, emocional. Eso quiere decir que no haya ninguna emoción que ensucie o que dificulte el mensaje. Yo creo que hay dos emociones, o sea, principalmente una emoción que es probablemente la mejor para transmitir algo difícil, que es la emoción de la ternura. Hay seis emociones según el Alba Morin. Distintos métodos te pueden decir que hay distintas emociones, perdón, seis emociones básicas. Seis emociones básicas según el Alba Morin. Hay distintos métodos actorales y científicos que te pueden decir que hay más o menos emociones básicas, pero eso es más o menos el rango.
Ujú. Las seis emociones básicas que describe el Alba Mourning, una es la rabia, otra es la alegría, otra es el miedo, otra es el erotismo y entre esas también está la ternura. La ternura es una emoción que, por supuesto, invita a la confianza, a la tranquilidad, principalmente a bajar un poco cualquier miedo, rabia que pueda suceder. Y esa emoción es una emoción que tiene un patrón, por ejemplo, respiratorio muy tranquilo, muy suave, con un tono de voz también mucho más equilibrado, más profundo, más equilibrado. Entonces, si tú predispones tu cuerpo, tu voz, tus expresiones hacia los patrones que tiene perdón, la ternura, puedes ayudar a dar un mensaje y generar un momento mucho más cálido y positivo entre el médico y el paciente. Eh, lo interesante, que por eso pensé en otra cosa, perdón que me vaya por esta rama, pero lo interesante también es que hay muchas emociones básicas que están, por sus patrones, tienen bastantes similitudes. Y por ejemplo, la ternura tiene una similitud bastante parecida en sus patrones respiratorios, por ejemplo, con el erotismo. Ujú. Entonces hay que tener mucho cuidado también en entregar ternura, por ejemplo, y no transformarlo en una situación erótica, que sería algo, por supuesto, negativo en una situación así. Claro. Para eso hay que entenderlo y entrenarlo también. Ajá. Has hablado de en ese rango de emoción de la ternura, has hablado de la respiración. ¿Cómo debe ser la postura física eh, y la cara? Ujú. Principalmente relajado. Mira, también tiene que ver con cómo te mueves. La ternura tiene un patrón lento. O sea, que no es tan extremo como el erotismo. El erotismo tiene un patrón muchísimo más lento. O sea, por ejemplo, si yo te pongo mi mano así y hago un movimiento monótono como la respiración de la ternura, o sea, o si le hago cariño a un niño de esta manera, que es lenta, pero monótona, Ujú. sigo un patrón lento, pero está todo bien, eso se entiende como ternura. Ahora, si lo hiciera mucho más lento, pero con el mismo patrón, pasaríamos un poco el erotismo. Ese mismo Ujú. patrón que sirve, por ejemplo, ver un gráfico de cómo es la respiración en, el, en la ternura, que es curva y constante, nos sirve para pensar también cómo y ver cómo podría ser tanto el cuerpo, cómo se dispone el cuerpo, con movimientos más bien pausados, abiertos, obviamente relajados. Las tensiones tienen que ver más con el miedo o con la rabia, ¿sabes? Sí, entonces, con el cuerpo abierto, relajado, con movimientos más controlados, por supuesto, una voz también con la misma tranquilidad que estoy hablando ahora, con el mismo tiempo, por así decirlo, es decir, un tiempo lento, no excesivamente lento, porque como te digo, eso puede pasar al erotismo, con un tiempo lento, una respiración constante, curva, por ahí están los patrones de la ternura. Ajá. Y esos patrones son los que tú recomiendas a la hora de comunicar una noticia negativa. Sí. Vale. Principalmente por lo que te digo, creo que la ternura es una emoción que genera ese ambiente más cuidado. Eh, Obviamente la ternura, la alegría son emociones que ya se reconocen siempre como positivas. Siempre hay que entrenarlo también. No es que yo te diga como respira así, siéntate así y listo, ¿no? Porque como todo esto es una técnica, necesita mucho entrenamiento. Yo he entrenado esto muchísimo para llegar al dominio o cierto dominio de las emociones. Sobre todo porque ahí llegaríamos a un siguiente capítulo de que existen las emociones mixtas. En realidad vivimos con emociones mixtas al ser adultos. Las emociones básicas principalmente se encuentran en la infancia y son universales. Las emociones mixtas son más culturales y tal. Entonces hay que tener mucho cuidado también con, por ejemplo, quiero generar un ambiente tierno, positivo, pero mi cuerpo y mi incomodidad del momento me está llevando inconscientemente a tener cierta tensión y ahí la ternura se mezclaría y aparece la emoción mixta de la ternura con, no sé, el miedo, por ejemplo, y eso ya no está siendo tan positivo, ¿sabes? Entonces hay que empezar a Ujú. reconocer también cuáles son las tensiones que cada uno traemos por nuestra propia historia, cómo tenemos nuestro cuerpo, cómo es nuestra voz, y ese trabajo es un trabajo, como digo, de entrenamiento para poder tener mayor control en esos momentos. Porque uno puede decir, ah, vale, voy a aplicar estos tres conceptos, respiración, gesto facial, cuerpo, pero uno no sabe de repente con lo que viene o qué es lo que muestra simplemente por estar.
Ujú. Entonces hay que tener bastante conciencia de eso también. Claro, porque también entiendo que lo que lo que tú has dicho, ¿no? Quieres transmitir ternura, pero por otro lado no lo tienes muy entrenado y se está Ujú. mezclando con otras cosas. Inconscientemente, la persona que tienes enfrente, de alguna Vale, manera se esto transmite, ¿no? Claro. se lee todo. Nosotros somos lectores de emociones innatos, o sea, lo sabemos hacer inconscientemente de la mejor manera. Entonces, para realmente trabajar esta técnica, uno tiene que tener conciencia de la emoción que estás trabajando, pero por supuesto de también lo que uno es simplemente por lo que es. Incluso lo que transmite simplemente por no abrir la boca y simplemente mirar adelante. Es muy distinto a una persona, por ejemplo, que puede ser ella muy cálida, muy tierna en su ser, pero por ejemplo, su gesto facial, por su digamos, fisiología, no sé, es con cejas muy grandes, una mandíbula ancha, ¿sabes? Como con una expresión más dura. Probablemente simplemente por estar, aunque no esté enojado, va a parecer que está molesto. Ujú. Entonces, lo interesante finalmente, lo que tú me preguntabas al comienzo, cómo se llega a esto, lo interesante creo muchas veces de ser actor es que uno se ve enfrentado a lo que uno es, eh, lo que representa, ¿sabes? Sin ser muchas veces lo que eres en realidad. Lo que representas es una cosa, lo que eres también es otra cosa, es toda una mixtura. Y ese trabajo es importante hacerlo, por supuesto. Creo que los médicos en general, a mí he tenido muy buenas experiencias con médicos, he tenido entonces, consultas que he sentido que los médicos pueden ser un poco más distantes y fríos, tienen que ver con que muchos yo creo no se conocen o no se reconocen en su ser como en lo que representan. Ujú. Por supuesto están centrados en dar algo sumamente importante, que es un tratamiento o alguna información o lo que sea, pero por supuesto que la consulta podría ser mucho mejor si alguien sabe lo que representa, o sea, simplemente por estar. Y si tú también tienes mayor control de cómo entregar cierto mensaje. Claro, porque muchas veces, bueno, yo por lo menos como paciente algunas veces he tenido la sensación de cuánta empatía tenía este médico al Ujú, explicarnos esto, o qué poca empatía tenía ujú, este médico que nos ha dicho las cosas, bueno, pues por el motivo que sea, y al final lo que te dice lo que es, o sea, no hay más vuelta que darle, ¿no? Pero claro. el cómo te transmite determinada noticia, también supongo que es importante el cómo luego al paciente le va a afectar. Por supuesto, yo creo que, o sea, sin duda, o sea, darle una mala noticia de una manera fría a un paciente puede acabar con el paciente por una falta de esperanza Ujú. o generar una confusión enorme en el paciente de como una duda, como estoy bien yo, qué pasa con el médico, le caigo, incluso a nivel personal, como le estaré cayendo mal, qué pasa conmigo, no sé, hay un millón de cosas que pueden aparecer simplemente por entregar mal un mensaje. Y el mensaje no se entrega mal no solamente porque quizás lo que dijiste es correcto, digamos, es verdad, no sé, tienes, Ujú. no sé, cualquier cosa, un resfrío, es verdad, pero en cómo lo entregas, en cómo atiendes ese momento también es parte de la comunicación. Y si no eres consciente de que la comunicación involucra simplemente tu ser, tu gesto, tu tono de voz, el ambiente en que lo entregas, y además del mensaje objetivo, se pierde mucho. Como, hay un porcentaje que dicen que el porcentaje de la comunicación no verbal en la comunicación es más del, no sé, 70% de la comunicación. No es lo mismo, y esto lo Ujú. sabemos los actores de sobra, porque a nosotros nos llega un guión y está el texto, ¿no? Hay 1500 formas de decir, ya no te quiero. Y lo puedo decir directamente, lo puedo decir riéndome, lo puedo decir llorando, o, ¿sabes? Como ahí hay un millón de juegos y ahí está todo el subtexto, que creo que es lo más rico en la comunicación humana. Claro, qué curioso. Em, Y evidentemente todo esto, lo que te he dicho, tiene un entrenamiento potente, ¿no? Bueno, en tu Muy caso de potente. muchos años, porque eres profesional de esto, pero alguien que quiera aplicar estas técnicas, ¿qué consejo le daría o qué hábitos debería implementar en su día a día para que luego lo ponga en práctica bien y no cuando quiera transmitir ternura esté transmitiendo erotismo, por Claro, ejemplo? yo creo que lo primero es obviamente ir de a poco. No es como, no sé, quiero boxear, me enseñaron el jab y ya me quiero subir a un ring porque me van a noquear, ¿sabes? Como, no es así. Las cosas van y toman su tiempo. Pero al menos lo primero es ser consciente de lo que uno, creo que lo que uno transmite, lo que te decía. Que, por ejemplo, es una buena conversación que puedes tener con tus amigos, tus familias, como, ¿qué les transmito yo? Simplemente cuando me ven. O sea, cuando les estoy hablando de fútbol.
¿Qué les transmito? ¿Cómo les hablo? ¿Qué sienten que? También te puede servir, a mí, bueno, me ha ayudado mucho porque he hecho esto mucho por ser actor, como grabarme y ver qué es lo que estoy transmitiendo. Pero creo que comenzar simplemente teniendo un feedback de quizás no familiares, porque los familiares están un poco más por su- contaminados, no en un mal sentido, sino que tienen mucha referencia a nosotros, pero amigos o colegas, de qué les transmito, es un primer gran paso. Empezar a ver qué es lo que entrego simplemente por ser, por mi tono de voz, por cómo soy y tal. Luego también empezar a ver cómo reacciono en las consultas, probablemente. Si es que una persona tiende a dar mensajes fríos y siente que lo da porque trata de escapar quizás de la situación o porque tiene muchas cosas, lo que sea, empezarse a fijar también en cómo está terminando un paciente luego la consulta, cómo ve que se siente. Y esos gestos, ese lenguaje no verbal que va a aparecer en el paciente, los percibimos todos, ¿no? No hay que tener estudios para saber cómo se fue el paciente de la consulta. Y empezar a hacer quizás un catastro de cómo se van los pacientes de mi consulta. Y si empiezo a ver Ujú. que, ¿sabes? Que mis colegas me dicen que soy un tipo duro o rudo, y luego empiezo a ver que mis pacientes no se van con una sonrisa, ¿sabes? Se van incómodos, se van dubitativos, quizás haya que hacer pequeños cambios y eso, al menos ya tienes un primer paso, hay algo que hay que hacer. Y luego, ya aquí te doy la siguiente clave, que claro, existen técnicas como el alba emoting que nos ayudan mucho a trabajar la emoción, a gestionar Ujú. las emociones. Ujú. Vale, te voy a seguir preguntando, Estefan, pero antes quiero recordar para las personas que nos están escuchando que estamos en el podcast de Médicos Mediáticos, en el que hablamos sobre marketing, comunicación y ventas para profesionales de la salud. Hoy estamos con Stefan Aigner, actor y guionista que nos habla de cómo utilizar gestos y pautas que acompañen a un mensaje difícil, complicado o incluso malo. Y antes de seguir, te recuerdo que cada día escribo un consejo para convertirte en un médico mediático. Si no quieres perderte el de hoy, visita ya médicosmediáticos.com. Hacerlo es gratis, seguir en Médicos Anónimos también. Estefan, estamos hablando del lenguaje no verbal, pero ¿qué hay de ese lenguaje verbal? De cómo prepararlo en cuanto a oratoria, Ujú. a la hora de explicar algo. Bueno, hay ciertos patrones también en el mismo tono de voz, y también en la velocidad, que también dan un indicio de la emocionalidad, o al menos de la emocionalidad que quieres transmitir. Por supuesto, un tono más centrado, equilibrado, te lleva a emociones, como te decía, o puede ser la ternura, o puede ser el erotismo. Un tono mucho más arriba, por así decirlo, con un tono más arriba, más pequeño, más frágil, se asocia más al miedo. Ujú. Eh, También un tono profundo, duro, más a la rabia. Y también, por ejemplo, como te decía, creo que te lo decía en un principio, el patrón de la rabia es como un triángulo y muy rápido. El patrón de la respiración de la rabia es por la nariz y es constante de esta manera. Entonces, una persona que está hablando de una manera mucho más dura y ruda y las cosas son más constantes, más cortantes, empieza a aparecer un indicio más de rabia. Como te decía, lo importante de la ternura es un patrón más curvo, constante también y más lento. Ese mismo patrón lo podemos llevar a la voz. Por ejemplo, la alegría es totalmente desordenada, torpe, que también es bueno tener conciencia de ello. Es una respiración profunda y luego suelta. Es muy común que la gente cuando está alegre también sea torpe. De hecho, en las Ah, fiestas cuando uno está relajado, no es raro que a alguien se le caiga un vaso. Y no es porque esté con miedo o vergüenza, no, porque estás relajado y bueno, estás torpe. La alegría es torpe también. Eh, entonces también es bueno con ese patrón. Si es que las cosas se empiezan a relajar, es bueno que pasen. ¿Sabes qué? A mí, algo que me ha cambiado mucho también es ser consciente de que la alegría es un poco descontrolada, mm, y pasan cosas torpes y está bien que pasen cosas torpes cuando uno está contento, ¿sabes? Antes yo quizás intentaba de que las cosas sean positivas y más controladas y si, no sé, rompía un vaso en una fiesta me avergonzaba mucho, como, "Ay, perdón". Y ahora reconozco que ese tipo de cosas tienen que ver con que estamos todos felices. Entonces, si se rompe un vaso en Chile se dice alegría, 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 porque es verdad, la alegría está presente, ¿sabes?
Mm. Entonces, también aceptar cada emoción por lo que es. Si estás en una consulta, me imagino, y pasa algo torpe porque la situación se ha relajado, está súper bien, creo. Está súper bien. Digo, a nivel Ujú. de corporalidad, ¿no? Sí, sí, dar pie a que no todo esté tan mecanizado, ¿no? Sino que Exacto, exacto. espontaneidad. Los chascarros son parte de la alegría y de esos momentos y creo que alivianan mucho más las cosas. Ajá. No sé, si que se te dé vuelta el café o el lápiz salió volando para arriba, creo que esos Sí. momentos se tienen que aprovechar y aceptar que son lo que son y no son algo malo y son algo positivo incluso dentro de ese momento porque significa que las cosas se están relajando. Ajá. Qué bueno. Estefan, ya que te tengo aquí, te quiero preguntar, porque estamos hablando de cómo transmitir una mala noticia. em, Quiero aprovechar porque nosotros en el podcast hablamos mucho de medios de comunicación, de cómo los médicos pueden salir en medios de comunicación. Ahí ya no hablando de una mala noticia, sino divulgando, contando aquello de Ujú, lo que saben, ¿no? Atendiendo a una entrevista. ¿Cómo aconsejarías tú que fuera la postura física de un médico en una entrevista de televisión, por ejemplo? ujú, ¿Qué ujú. recomendaciones darías? Yo también jugaría con estas emociones que son, por supuesto, que nos acercan más. Las emociones que más nos alejan y nos generan quizás más incomodidad son cuando ves que la persona tiene miedo, cuando ves que la persona tiene rabia. Y una emoción que también es muy eh, extraña es la tristeza, que por un lado nos genera empatía, pero un exceso de tristeza nos genera rechazo. Entonces, esas tres emociones que no son malas porque son lo que son y nos ayudan a sobrevivir en el mundo, para transmitir un mensaje no son muy adecuadas, digamos, no son certeras. En cambio, como la alegría, la ternura, creo que son mensajes bastante claros. Creo que, por ejemplo, la rabia quizás puede tener momentos en cuando se quiera dar un mensaje claro, pues, nos puede ayudar a simplemente a acentuar algo, pero siempre, siempre con un grado de control, ¿no? Como ser Ujú. consciente también lo que te decía mucho al principio, cómo soy yo y qué es lo que represento simplemente por estar hablando con mi tono de voz. Siendo consciente de eso, puedo jugar más con mi postura y saber cómo manejarla mejor. Entonces, yo te diría que principalmente es reconocerme cómo soy y a partir de eso ir trabajando con un tono tranquilo, por supuesto, con una respiración tranquila y si quiero acentuar cosas quizás ser muy, muy claro en las cosas que quiero acentuar. No perderse quizás en el mensaje, o sea, perdón, uno tiene que tener muy claro el mensaje, la esencia y la fibra del mensaje, y creo que lo más importante al estar dialogando, estar siendo entrevistado, es tener una escucha absoluta con lo que está pasando, con quienes te están preguntando y tal. Porque el mensaje es uno, y hay que tenerlo claro, pero es mucho más positivo cuando la situación es dialogada, ¿sabes? Como que fluye. Siento que también puede pasar muchas veces cuando te están entrevistando, estás tan mentalmente pensando en ciertas cosas y en otros lados que no fluye el diálogo y quizá el mensaje se pierde en esa estructura. Creo que si tienes claro el mensaje y fluyes con estas emociones un poco más positivas, entre comillas, el mensaje queda claro y tienes que fluir en el diálogo, escuchar al otro, escuchar el momento, dejar de pensar en ti, dejar de pensar en cómo lo voy a decir, simplemente tener claro que el mensaje es A más B igual C y ya está, y el resto es cómo te lo puedo hacerte ver a ti y que te quede claro. Y si, por ejemplo, me están entrevistando y veo que la otra persona no sabe muy bien lo que estoy diciendo, estar leyendo esos signos, esos síntomas de que me están diciendo que quizás mi mensaje no está siendo claro. Ujú. Unas recomendaciones muy buenas para los médicos que nos están escuchando, que vayan a hablar con un periodista en una radio, en una televisión. Em, y me ha gustado también el ejercicio que has comentado de verte y de ahí interpretar lo que Ujú, estás transmitiendo, ¿no? Supongo que a mucha gente le pasa, por lo que he escuchado, a mí me pasa también, que no nos gusta vernos o escucharnos. ¿Te lo has ujú. encontrado muchas veces eso Sí, que... sí, sí, y sobre todo, sí, mucha gente que no le gusta verse ni escucharse y por lo tanto no tiene idea ni cómo se ven ni cómo se escuchan. Y sobre todo si es que, claro, quieres comunicar, ser comunicador de cualquier manera, tienes que tener una claridad, un mensaje de lo, o sea, perdón, una claridad de lo que eres, de lo que representas. Es un ejercicio súper básico, pero creo que es elemental.
elemental, simplemente para situarse y comenzar a ser una persona que quiere comunicar algo, ¿sabes? Pero Eh, es difícil eso, ¿eh? es Yo algunas difícil. veces me veo, digo, uff, No, qué poco me gusta dime, escucharme. sí, dímelo a mí. Yo cada vez que me veo actuando digo, ojo, porque uno se ¿A ti fija también te en pasa? ¿Sí? ¿A ti también te pasa? muchísimo, muchísimo. Me cuesta mucho verme actuando, pero es necesario, es un ejercicio elemental. Eh, Porque yo sé que uno se va a fijar en las cosas que nadie ve de nosotros. No sé, no sé, la calvicie que me está apareciendo, por ejemplo. Nadie se va a fijar en eso probablemente si me ve, pero yo me voy a estar fijando en eso y cómo si Sí, la luz... Y eso en verdad no es parte de lo que está pasando, ¿sabes? Como eso nadie lo ya. está viendo. Entonces yo creo que también hay que alejarse un poco de la propia percepción y simplemente ver lo que quiero, qué es lo que estoy investigando con el grabarme. Qué es lo que quiero ver, como cuál es mi tono de voz, cómo es mi corporalidad, simplemente en estado de relajo, porque por supuesto la forma de sentarse de uno, sentarse de otro en estado de relajo no es lo mismo y está bueno que cuando esté relajado frente a un paciente sea consciente de cómo lo estoy haciendo, porque intentar ser relajado y decir como, voy a estar relajado, creo que muchas veces te genera lo contrario, te pone más tenso, ¿sabes? Entonces uno Ujú, tiene que encontrar un poco su base, quién eres tú y a partir de eso trabajarlo. ujú. Y no ser tan agresivos con nosotros mismos, ¿no? Por No, supuesto, o sea, no fijarnos en lo malo. no fijarnos en lo malo y las cosas que sabemos que nadie ve de nosotros. Ujú. Cuando uno ve un video de alguien, nadie se está fijando en, no sé, las arrugas o lo que sea. Uno se está fijando en cosas mucho más generales, como como te decía, de la comunicación no verbal, tiene que ver con un todo, y uno está escuchando ese todo. No está viendo, no sé, como te decía, mi calvicie, ¿sabes? Nadie está viendo eso. Ujú. Estupendo, pues Estefan, vamos a ir, ya estamos en la parte final de la entrevista. Te voy a lanzar ahora las preguntas relámpago, que son Vale, 5 preguntas cortas para conocerte un poco mejor a ti, a vale, Estefan. perfecto. Cuéntanos, ¿qué es lo que menos te gusta de tu mundo? ¿Qué es lo que menos te gusta de actuar? La inestabilidad tanto laboral, emocional y económica. Ajá, vale, interesante. ¿Y cuál es el programa de televisión que ves y te da vergüenza confesar? Wow, tengo un par. No solo no tengo uno. Pero sabes que me gustan mucho los programas de tipo de farándula política, como de políticos peleándose o opinólogos hablando de cosas y que se ponen en un panel y discuten y que son muy exagerados. Me Ujú. encanta verlo. No sé por qué, pero me encanta verlo. Bueno, y seguro que se aprende mucho, ¿no? También de la naturaleza También, humana. también, sí, sí, muchísimo. Ahí sí que se ven un montón de cosas y cualquier cosa. Ya, En cuanto al claro. mensaje que estamos hablando, sí. Sí. ¿Y cuál es tu serie favorita? ¿Puedes haber salido o no haber salido en ella? No, mi serie favorita por lejos es Breaking Bad. Ujú. La encuentro una genialidad en todo sentido. La han dicho varias veces ya en este podcast, ¿eh? ¿Sí? Breaking Bad. Sí, Me y estoy de parece, acuerdo, estoy de me acuerdo con eso. parece, o sea, hay capítulos que de repente veo sueltos porque quiero verlos de nuevo y me encanta, me flipa. También creo que las actuaciones son espectaculares. No, nada que decir de esa serie, la encuentro la mejor, la pondría en mi top one. La Ujú. pongo en mi top ¿Has, one ahora. has escuchado por casualidad el cómo, es que no me sé el nombre del actor, el que hace de, el dueño Walter White, de, no, Pollos Hermanos, el que hace del dueño de los pollos hermanos, el cómo el tío se preparó el papel para hacerse imprescindible en la serie. ¿La has escuchado tú eso? No, no he escuchado eso, no, no he escuchado. Que por lo visto, bueno, lo comento brevemente, que lo he escuchado no sé dónde, en un podcast creo, que el tío lo firmaron para 2 o 3 capítulos y él se quería hacer imprescindible en la serie. Entonces no se limitó a hacer lo que le dijeron que hiciera, sino que transmitía como que había algo más, como una sombra de duda de que ese personaje tenía un trasfondo y es lo que él transmitía y lo hizo también, que le fueron Qué, regalando más capítulos hasta que el tío se hizo imprescindible en la serie. qué guay, Pero buenísimo. que no se limitó a, mira, esto es lo que tienes que hacer y punto, sino que dejaba el trasfondo de, oye, este tío parece que tiene algo más, ¿no? En las caras, en los gestos.
Detrás de Breaking Bad hay un montón de historias así también. Creo que Ujú. el personaje de Jesse Pinkman, que es el, digamos, el compañero de Walter White, eh, también estaba escrito y pensado en realidad como para una temporada. Y se parecía que se iba a morir o lo iban a matar. Y Jesse Pinkman generó tal reacción positiva en la audiencia que fue como, no, este personaje es imprescindible. Él no puede Ajá. morir, tiene que seguir toda la serie. Y así Qué fueron curioso. cambiando, cómo va evolucionando el guión desde una primera idea hasta después. Sí, sí, sí. Es curioso, pues. No sabía yo eso de Jesse Pinkman, muy interesante, sí. Estefan, ¿cuál es el referente al que estás siguiendo ahora mismo? Como actor ¿Como o actor director, o en tus formaciones? Alguien a quien tú sigas ahora mismo. así, yo no sé si tengo a alguien como específico, creo que saco cosas de muchos actores, artistas. Simplemente por la manera de cómo trabajan o hacen cosas. Tengo la suerte de haber trabajado con una actriz chilena que se llama Paula Zúñiga, que ella fue la que me mostró en su momento la técnica el Mouring. Ella fue una actriz que trabajó directamente con Susana Bloch, que fue la investigadora que creó esta técnica en la década de los 70 y tal, investigaron con actores y tal. Y ella, aprendí la técnica a través de ella. Ella es Ujú. una tremenda actriz y creo que su trabajo me influyó mucho. Ahora, también es como a nivel, en cuanto exclusivamente a lo técnico, porque siento que a través de cómo enfrentar una carrera, cómo trabajar la actuación o el guión y tal, eh, tengo distintos referentes que tienen que ser personales, porque por supuesto puedo decirte como, sabes que no sé, una actriz estadounidense que se llama Viola Davis. Me parece espectacular ella como actriz y como trabaja. Pero no la conozco personalmente, entonces digo como, sí, la tengo ahí como, me encantaría alguna vez tener papeles como los que ha hecho ella, o claro, Leonardo DiCaprio, ¿sabes? Como tremendos, tremendos actores. Pero a nivel más cercano creo que sigo de repente ejemplos no sé, de personas cercanas. Mi papá, cómo trabaja, ¿sabes? Cómo ha sacado a su familia adelante. Ujú. Eh, Ciertas cosas de mi hermana que veo que me encantan, ¿sabes? Como ella también, como lo positiva que puede ser. Entonces tengo creo que un gran abanico de cositas de personas que voy sacando. No podría decirte que tengo un referente, eh, pero eso, sí. Estupendo. Y Estefan, ¿cómo sería un día perfecto para ti? Uy, a ver. Probablemente despertarme en la playa. Desayunar al lado de la playa con el sonido del mar, pero fuerte, fuerte. Mi abuela vive a- prácticamente en la misma playa, en la misma arena, casi así que a 20 metros de las olas. Tengo el recuerdo de despertar ahí cuando niño, cuando iba a vacaciones y que era lo máximo. Mi abuela me traía una bandeja de desayuno, huevos revueltos con un té con leche. Así es súper simple, pero recuerdo que eso es de las mejores sensaciones que he tenido en mañana. Así que despertaría de una manera similar, con un desayuno en la cama al lado del mar, probablemente estar con mi mujer, ahí estando con mi familia principalmente. Creo que todo muy familiar. Estar con mi familia, estar con mi sobrina, mi mujer, mi hermano, estando ahí, escuchando música, tocando guitarra, y luego probablemente eh, hacer algo de las cosas que me gusta hacer a mí. Me gusta mucho escribir, escribiría algo, vería una película con el resto y después, no sé, nos tomaríamos algo ya. Qué bueno, muy buen plan. Y bueno, ya por último, de las personas que nos están escuchando, que quieran saber más sobre ti, ¿dónde te pueden encontrar? Mira, tengo una página web que se llama stefanaitner.com. Mi nombre se escribe Stephan. Entonces, Stefan y mi apellido es Eitner, Eitner, stefanaitner.com. Ahí me pueden encontrar en mi página web y desde ahí se pueden poner en contacto conmigo. Si es que tienen alguna pregunta, duda o quieren saber alguna información, yo encantado de responder a cualquier pregunta o Estupendo, información. pues genial, pues ahí te tenemos en stefanaitner.com, .com. Stefan con PH. Y bueno, te doy las gracias por haber venido al podcast de Médicos Mediáticos y habernos contado tantas cosas tan interesantes y transmitiendo una sensación de simpatía y alegría.
Muchas gracias, Borja. Bueno, gracias por invitarme y espero haber sido un aporte, de verdad. Así que un Seguro que granito de sí. arena siempre es positivo. Genial, muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme. Y a ti que nos estás escuchando, te aviso de que todavía no te vayas porque vas a escuchar algunas cosas que también pasan en una consulta, nuestra sección final. Cosas que también pasan en una consulta. Resulta que una señora se lleva su caja de lentillas que venía a renovarla, pues esta señora pues cada 3 meses la renueva y demás. Y vine un día muy enfadada conmigo porque yo le había pedido una lentilla mal. Le había pedido la lentilla mal, ella no veía bien, tal. Digo, bueno, vamos a hacer la revisión, vamos a ver qué pasa. Le pregunté si había hecho pues todo lo que se suele hacer cuando pasan esas cosas, que muchas veces pues se cambian de ojo y ahí por eso no funcionan. Eh, pues se pone la lentilla al revés, cualquier cosa así. Y sí, lo había hecho todo y todo bien. El caso es que me pongo, bueno, pasamos a gabinete y me pongo a examinarla con la lámpara de hendidura, que es pues para ver cómo está toda la superficie ocular y demás, para ver cómo está la lentilla. Y cuál es mi sorpresa, que cuando me pongo a ver el ojo que tenía, que supone que era la lente de contacto con la que no veía, veo algo extraño. Veo como mucha sombra y digo, uff, eso es muy extraño. Digo, voy a quitarte las lentillas, tal. Vale, pues procedo, me lavo las manos y demás. O sea, me puedo quitar la lentilla y para mi sorpresa es que llevaba una lentilla encima de la otra. O sea, no se había quitado, yo no sé cuánto tiempo. La anterior, el ojo estaba fatal. El ojo tenía pues la córnea muy irritada, con muchísimos vasos sanguíneos en el limbo corneal, que no, la córnea no tiene que haber vasos sanguíneos. Tenía muchísimo y le digo, pruebe ahora. Y, ay, sí, ya veo. Y entonces le dije, mire, lleva 2 lentillas, se las tiene que quitar porque no, porque ese ojo necesita respirar. Digo, tiene que estar por lo menos unos días sin ponerse las lentillas y luego volver a revisión y demás. Le di tratamiento para que se hidratara el ojo, pero nunca me pidió perdón. Siempre me dijo que había sido mi culpa, de que yo le había dado las lentillas mal. Bueno, pues este ha sido el último episodio de la primera temporada del podcast de Médicos Mediáticos. Os espero en la segunda temporada con nuevas píldoras de marketing, comunicación y ventas para aprovechar tu tiempo entre consultas. Así que me despido hasta dentro de muy pronto, no sin antes recordarte que puedes apuntarte a mi newsletter. Cada día escribo un consejo para convertirte en un médico mediático. Si no quieres perderte el de hoy, visita ya medicosmediáticos.com. Hacerlo es gratis. Seguir en Médicos Anónimos también. Ya lo dijo la actriz francesa Sophie Marceau. La actuación es una maravillosa terapia para la gente. En vez de sufrir por ti mismo, alguien lo hará por ti. Nos escuchamos en la segunda temporada del podcast de Médicos Mediáticos. Hasta entonces, que la prensa y la salud te acompañen.